Ni siquiera se puede educar en valores humanos si no se trabaja y se educa al mismo tiempo y de la mano en la conciencia. Hay gente que dice que los valores están carentes. Miren, si nos ponemos un poco justos o un poco precisos, en realidad los valores no pueden estar carentes, por la sencilla razón de que los valores están innatos en el corazón del ser humano, es decir, es parte de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, mientras haya un ser humano vivo, habrá valores humanos. Muy diferente es que no los ejerzan, eso es otra cosa. Por eso hay gente que dice que los valores están relajados. Ok, a lo mejor tiene un poco más sentido, pero si seguimos siendo precisos y si queremos ser más exactos, pues tampoco se relajan los valores, porque no es algo que se cansaron y se fueron a dormir, no se relajaron. En realidad, lo que se está relajando es el ser humano, pero en su conciencia. Y déjenme decirles que no se puede trabajar en valores, ni siquiera se puede educar en valores humanos si no se trabaja y se educa al mismo tiempo y de la mano en la conciencia. Se debe de educar también la conciencia. Platiquemos un poco de qué trata este tema, el tema de la conciencia. Miren, por un lado está la conciencia psicológica. Y por otro lado está la conciencia moral, y esta es la que nos interesa. Pero a ver, expliquemos un poco sobre la conciencia psicológica. Es el hecho de estar conscientes de las cosas que hay a nuestro alrededor, de las cosas que nos están pasando. Por ejemplo, yo ahorita estoy consciente que estoy platicando con ustedes, estoy consciente de que estoy vivo, estoy consciente que junto a mí hay una lámpara, estoy consciente de que hay cosas a mi alrededor. En fin, si ahorita llegara alguien y me diera un golpe en la cabeza, yo quedo inconsciente, es decir, ya no estoy consciente de todo lo que está pasando a mi alrededor. Por lo tanto, la conciencia psicológica es la acción de darme cuenta de las cosas que hay a mi alrededor y de las cosas que estoy haciendo y de las cosas que están pasando. Ahora bien, veamos la que nos interesa, la conciencia moral. La conciencia moral prácticamente es la misma, pero con una gran diferencia. Esta conciencia te juzga que todos los actos que estás pensando hacer o que ya hiciste estén bien o estén mal. En otras palabras, es un juez estricto que te está juzgando la bondad o maldad de todos tus actos. Y a lo mejor tú dices, no, qué horror, ¿yo para qué quiero educarme en eso? Pues porque sencillamente si no te educas en eso, vas en contra de ti mismo, porque tu conciencia es tu propia inteligencia. Miren, veamos cómo se da esto. Los criterios que utiliza la conciencia para establecer semejante juicio son dos. Por un lado, el sentir de tu propia naturaleza humana. Es decir, todos buscamos el bien y rechazamos el mal de manera automática, de manera natural. Por lo tanto, no necesitaríamos incluso de ninguna educación ética, cívica, moral, para saber qué está bien y qué está mal, porque tu propio sentir natural lo sabe. Es decir, por ejemplo, a ti no te gustaría que te robaran porque evidentemente te vas a sentir mal, vas a sentir un despojo, vas a sentirte agredido, vas a sentir que te han cometido una injusticia muy grave. Por lo tanto, a nadie le gustaría. Es decir, tu propia naturaleza sabe qué está bien y qué está mal. Me puedo meter en temas como que no te gustaría que le quitaran la vida a un ser querido. Evidentemente, entonces a nadie le gustaría. Y ahora sabemos que eso está mal. No te gustaría que te mintieran. Obviamente entonces a nadie le gustaría y entonces eso significa que está mal. En pocas palabras, este principio natural nos indica que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran. A todo esto que te acabo de decir se le llama principio de sindéresis. El principio por el cual sabemos que el ser humano de manera natural rechaza todo el mal y busca todo el bien. Y el segundo criterio que utiliza la conciencia para juzgarnos
Es la misma educación moral, educación ética, educación cívica que tú has recibido en la escuela, en tu casa, en la religión que tú tienes. Esa educación que fundamenta precisamente esa sindéresis, es decir, esa manera natural de saber qué está bien y qué está mal. Entonces, entre esta sindéresis natural y la educación fundamentada que tienes de lo que está bien y de lo que está mal, podemos, o al menos puede tu conciencia, juzgarte. ¿Y cómo sucede? Sucede que cuando tú ya tienes en mente hacer algo, o incluso lo estás haciendo, esta sindéresis y esta educación que tú tienes se juntan y se van a algo que se llama inteligencia. Y es ahí donde se da todo el proceso en la cual la inteligencia juzga de acuerdo a lo que es tu propia naturaleza y a lo que tú ya sabes de manera académica, qué está bien y qué está mal. Y te lo dice y prácticamente te lo grita. Esta educación que está fundamentada, hay veces que no la entendemos o no la razonamos a lo mejor y nos basamos simplemente en las cosas que nos han dicho. Por ejemplo, si robas, te vas a la cárcel, entonces no robo. Si matas, te vas a la cárcel, entonces no mato. Si mientes, te voy a castigar, entonces no miento. Y hay incluso culturas que te lo dicen, si robas, te corto la mano. Por ejemplo, si matas, te quito la vida. Y es por eso que entonces dejan de hacer ese tipo de acciones. Lo ideal sería que, ya que es la inteligencia la que nos juzgue, tenga los elementos fundamentales para decir por qué está mal robar, por qué está mal matar, por qué está mal mentir, por qué está mal traicionar, por qué está mal ser desleal, etcétera, los 1000 ejemplos que pudiéramos poner. Sea como sea, tenemos una conciencia que en su potencia de inteligencia nos juzga qué está bien y qué está mal. Eso hay que educarlo. Porque si no se educa, esas acciones malas van creciendo o simplemente la inteligencia, que es la que juzga, se empieza a confundir y por lo tanto empieza a ver como bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, cosa que el día de hoy vemos con mucha frecuencia. Y esas acciones son devastadoras para cualquier sociedad, ya que esas cosas malas que ven como buenas no tienen ningún fundamento racional e inteligente, pero sí muy dañino. Por esto es importante educar la conciencia. Ahora bien, desgraciadamente el resultado de todo esto lo vemos en todos los ámbitos, en el que me quieras decir. Por ejemplo, en el ámbito empresarial. Hay empresarios que tienen a sus trabajadores explotados y a bajos sueldos, sin importarles el sufrimiento que tengan y las necesidades profundas que puedan tener. Y viceversa. Hay trabajadores que no les importa el esfuerzo que está haciendo el empresario para cumplir con la nómina y está trabajando duro, y sin embargo este trabajador lo hace todo a medias, con flojera, llega tarde, en fin, tal pareciera que en los dos casos la conciencia no brinca. Claro, a ver, no estoy hablando de que todos sean así, pero hay muchos casos. O en el ámbito político, que hay ni se diga. Y cuidado, hay políticos buenos. Yo lo que menciono simplemente lo menciono porque sé que existe y cada quien que se ponga el saco. Pero hay políticos que están inmersos en la corrupción, sabiendo que el dinero que no es suyo, que es del pueblo, lo ocupan para su beneficio personal e incluso para enriquecerse de manera desmedida. O bien se meten en mafias en las que puedan hacer cualquier tipo de atrocidad sin importarles la gente. O simplemente abusan de sus puestos para darse el lujo de violar todas las leyes. Vuelvo a repetir. Hay políticos buenos. Yo solamente menciono esto y al que le quede el saco, que se lo ponga. Entonces, no nos queda más que una de dos. Si no le estás haciendo caso a tu conciencia, que te está diciendo lo que está bien y lo que está mal, y por lo tanto podemos decir que tienes un corazón vacío y quizás está podrido, o simplemente lo que no te funciona es la inteligencia. No hay de otra. Pero miren, todas las acciones que nosotros hacemos, buenas o malas, se depositan en nuestro propio espíritu y ahí permanecen, ahí se quedan y constantemente te están recordando que hiciste algo malo y por eso tu conciencia te brinca, por eso se dice que tienes la conciencia intranquila. O
También si haces cosas buenas se depositan ahí y constantemente también te lo recuerdan. Y eso te mantiene con una conciencia sana, con una conciencia tranquila. Por esto es importante y a la vez necesario que hagamos una introspección, que en un momento de silencio y paz hagamos una revisión de las cosas que hemos hecho. Y considerando que es tu propia inteligencia la que te juzga, revisa si has tenido acciones que en momentos de maldad le han causado daño a alguien, o en momentos tontos se ha causado ese daño. Y si no se analiza y se corrige, tu espíritu no te dejará en paz y tu conciencia te lo reclamará. ¿Cuál es entonces nuestro deber ante los niños sobre todo? Educarlos en valores, claro, pero educarlos en conciencia, enseñarles cuáles son los fundamentos de las cosas, enseñarles que la conciencia es importante, que la conciencia nos brinca y que tenemos que hacerle caso, enseñarles que nuestra conciencia nos va dictando los determinados caminos porque tenemos una sindéresis, aquello que por naturaleza sabemos lo que está bien y lo que está mal, tenemos una educación familiar, académica y todo lo que he mencionado. Y todo esto se nos tiene que juntar en esta educación de conciencia y evidentemente de valores. A veces es muy triste llegar a decir y llegar a la conclusión de que por culpa de aquellos que no le hacen caso a su conciencia, vivimos en este mundo que se dice carente de valores, pero que en realidad le falta conciencia, y lo que tenemos por resultado es una sociedad enferma. Crecer en Reflexión es un proyecto que busca que nuestras reflexiones crezcan y que nosotros crezcamos con nuestras reflexiones. Entre más gente esté reflexionando en este mundo, un mejor mundo podremos tener todos. Ayúdanos a lograr esto compartiendo estos videos, dándoles like y suscribiéndote al canal. Y te invito también a que visites nuestras redes sociales.